Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, te doy gracias porque puedo hablar contigo, puedo orar, puedo expresar mis sentimientos delante de tu presencia. Y hoy, Señor, te suplico en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me guíe para que el tema que pienso tratar hoy sea de bendición para tu iglesia, para cada persona que va a escuchar esto. Bendice, ayuda y fortalece con tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Me alegra que estén aquí conmigo en este momento. Y hoy quiero hablarles de nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Y para eso voy a empezar leyendo en Ezequiel capítulo 29. Voy a leer del versículo 17 al versículo 20. Dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Mire, cuando uno lee este pasaje así un poquito desprevenido, pues yo personalmente reacciono, ¿cómo así? Quiere decir que Dios a veces utiliza impíos para que trabajen para Él y para que hagan cosas para Él. Pues bueno, en varias ocasiones hemos visto que eso pasó en la Escritura. Por ejemplo, cuando Él habla, mucho antes de todo, el Señor dice: Ciro, mi siervo. Y Ciro se convierte en siervo del Señor cuando firma el decreto del regreso de la cautividad. Aquí en este caso, Nabucodonosor, quien pues no fue de lo mejor, pudiéramos decir, desde cierto punto de vista, porque Nabucodonosor tenía como estadista y como conquistador, tuvo muchas cosas, bueno, te pasó a la historia, ¿verdad? Pero que fue instrumento de Dios, que Dios lo utilizó y que lo contrató. Vamos a decir que lo contrató, porque dice que trabajó para Dios, pero que en el momento en que hizo el trabajo que Dios le impuso, no recibió paga. Entonces por eso ahora le va a dar su paga, le va a pagar el trabajo que Nabucodonosor hizo para Dios. El hombre fue hecho para el trabajo. Por eso el trabajo dignifica. No importa la clase de trabajo que hagamos, todo trabajo que nosotros hacemos es dignificante. Pero el trabajo que hacemos en la iglesia, ese trabajo que nosotros hacemos dentro de la congregación y que lo hacemos pensando en Dios y lo hacemos para Dios, ese sí que es un trabajo importante, trascendente, y que siempre va a tener paga de parte de nuestro Dios. En el versículo 17 y 18, nosotros voy a volverlos a leer para que se nos refresque un poquito la memoria. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo:
hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro. Entonces, en la antigüedad, una nación peleaba contra otra y el vencedor, bueno, sucedió siempre, sucede todavía hoy, el vencedor cogía el botín de guerra y la nación vencida se convertía en siervo de la nación que había conquistado. Mire, por allá en el año más o menos, en el año 571 a.C., Nabucodonosor y su ejército atacó a Tiro, construyendo un gran malecón desde el mar hasta la costa, para así poder invadirlos. Esta fue una ardua labor en la cual quedaron extenuados los soldados, al punto que sus cabezas quedaron calvas y sus espaldas desolladas por el ardiente sol. Imagínense el ejército construyendo ese malecón al rayo del sol. Perdieron su cabello, sus espaldas quedaron con llagas, quedaron maltratadas, quizás por el sol, pero también porque tuvieron que cargar materiales y todo esto. Fue un trabajo bien arduo. Finalmente Tiro cayó, capituló, pero había poquito botín. ¿Por qué razón? Porque los de Tiro tuvieron mucho tiempo para escapar. Ellos se escaparon, se embarcaron y se llevaron los tesoros que más pudieron. Yo no sé qué sintió Nabucodonosor cuando, después de semejante cantidad de trabajo, y la ciudad se rinde y entra Nabucodonosor, y ¿qué encuentra? Encontró migajas, encontró pocas cosas, pero estaba dentro del plan de Dios que Nabucodonosor tomara a Tiro. Mire, no son pocas las ocasiones en las cuales nosotros trabajamos sin descanso y no obtenemos la paga justa por nuestra labor, por lo que hacemos, por lo que hicimos. La gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿sería que trabajamos en vano? Los pastores, me dirijo en este momento a los pastores que se esfuerzan por evangelizar, por hacer programas, por tratar de ganar a su comunidad para Cristo, hacen esfuerzos económicos, hacen esfuerzos de invertir en el liderazgo, y resulta que la iglesia no prospera, no crece. Entonces uno como pastor puede llegar a pensar: ¿realmente vale la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Sí será que a Dios le importa lo que yo estoy haciendo? A veces los líderes de la iglesia, por ejemplo, quien dirige a los jóvenes o a las damas, o quien dirige la educación cristiana, pueden sentir que se esfuerzan, pero no ven fruto de su trabajo. Es decir, como que no hay una paga, no hay una recompensa por la labor que se está haciendo. ¿Será eso lo que pasa en su vida en este momento? Que de pronto usted siente que está arando en el desierto. Porque a veces nos sentimos de esa manera, arando en el desierto. Es lo que pasó con Nabucodonosor cuando entra a la ciudad de Tiro y encuentra que se han llevado todo. Pero hay una cosa aquí bien importante. El versículo 19: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. El trabajo realizado por Nabucodonosor en Tiro aparentemente no tuvo la recompensa, la paga, el salario, pero Dios
que todo lo ve, y además de que Nabucodonosor en ese momento era instrumento, trabajador de Dios, cuando han pasado algunos años, le envía, le hace que Nabucodonosor vaya contra Egipto, y Dios le promete que allí va a tener tierras, riquezas, despojos y la paga abundante para su ejército. Por eso, en el año 568 a.C., Babilonia atacó a Egipto, venció a Egipto y obtuvo un tremendo botín, cumpliéndose así lo que el profeta Ezequiel está diciendo en este momento. Nabucodonosor obtuvo una paga abundante en esa incursión que realizó contra Egipto. Lo que no obtuvo en Tiro, todo el trabajo que habían hecho para conquistar a Tiro, lo que no obtuvo en Tiro, ahora lo obtiene en Egipto. Yo creo que todos nosotros queremos tener bendición por lo que hacemos, especialmente cuando estamos trabajando para el Señor. Pero hay una condición fundamental para poder obtenerla. Mire, otra vez me dirijo a los pastores y líderes de las iglesias. Todo cuanto hagamos para el Señor, si lo hacemos pensando en la gloria de Dios, eso, si no tiene una recompensa inmediata, la recompensa va a venir después, vendrá después. Voy a ponerle una situación que de nuestro punto de vista humano pudiera ser como injusta. Pero hay iglesias, póngale cuidado, hay iglesias que un pastor se esfuerza y hace planes de trabajo, de evangelización, hace programas de oración, de intercesión por una comunidad, los miembros trabajan, los miembros hacen, los miembros oran, los miembros buscan, los miembros invitan, los miembros de la iglesia invierten dinero. El pastor, después de cierto tiempo, como que ve que la situación allí no va a producir y más bien se va para otro lugar, cambia de iglesia, y al poco tiempo de que ese pastor se ha ido, esa iglesia como que explota y crece. Es Dios pagándole el trabajo a la iglesia. Pero el pastor no supo esperar. No supo esperar. Por eso tenemos que aprender del campesino. El campesino toma la semilla, va y la pone en el campo. Él abre el hueco, pone la semilla. Pero él no se levanta al otro día a cosechar. Él tiene que esperar un tiempo. Porque va a llegar un tiempo de cosecha. Y él tiene que aprender a esperar ese tiempo. Una vez estábamos en un seminario enseñando a pastores en un lugar de Colombia. Y el lugar donde teníamos el seminario, el instituto bíblico ahí, como era un instituto bíblico que no era permanente, era por tiempos en el año. Entonces nos llevaron a una finca y yo vi un árbol de aguacate inmenso y daba unos aguacates grandotes. Y le dije al pastor que estaba conmigo, el maestro que estaba conmigo enseñando a esos alumnos, le hablé sobre esos aguacates que se veían como deliciosos. Entonces él me dijo, ¿sabe usted cuánto se demora un árbol de aguacate en producir aguacates? Le dije, no tengo ni idea, porque yo de campo no sé nada. Me dice, un árbol de aguacate se demora 5 o más años para empezar a dar aguacate. Es decir, que si yo siembro un árbol de aguacate, yo no puedo esperar ni siquiera que al año, ni a los 2 años, ni a los 3 años voy a disfrutar de esos aguacates. El trabajo que hacemos para el Señor es más o menos así. Tenemos que aprender a tener la paciencia para que llegue el momento de la recompensa, de la cosecha. Dios retribuye cuando nosotros trabajamos para Él. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque la única forma de obtener el pago, de obtener la bendición, es cuando trabajamos para Él. ¿Usted cree que Nabucodonosor tenía
pleno conocimiento que estaba trabajando para Jehová de los ejércitos? Seguramente que no. Pero mira lo que dice el versículo 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, es decir, contra Tiro, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Cuando trabajamos para Dios, siempre vamos a tener el pago, la recompensa. ¿Por qué Nabucodonosor tuvo esa paga para su trabajo? Porque él había trabajado para Dios. Puede ser que sin saberlo, pero había trabajado para Dios. Nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros sí sabemos que estamos trabajando para Dios. Usted y yo sabemos que estamos trabajando para Dios. Y puede ser que hoy no llegue la paga, puede ser que hoy no llegue la bendición, puede ser que hoy no llegue el resultado, pero esperemos, porque Dios nos va a pagar al debido tiempo. No se desespere, aprenda a esperar en Dios. Quizás usted ha escuchado testimonios de madres que dicen que han estado orando por sus hijos por años, orando por sus hijos, y al fin, algún día, los ven llegar a los pies de Cristo. Paciencia. En esto del trabajo para el Señor, para mí lo más importante es hacerlo para Dios, pensando en que yo trabajo para Dios, no para los hombres, no para la iglesia, sino para Dios. En nuestra vida diaria, nosotros podemos trabajar para nosotros mismos o hacerlo para Dios. Entonces escúcheme, pastor, escúcheme, líder. Ese trabajo que usted está haciendo en la iglesia, ¿para qué lo está haciendo o para quién lo está haciendo? ¿Para usted sentirse un pastor exitoso, un líder exitoso, o para la gloria de Dios? Usted tiene que definir en su corazón, en su alma, ¿para quién está trabajando? ¿Para Dios o para usted? Cuando nosotros trabajamos para nosotros mismos, vamos a asegurar solamente la paga que esperamos para nosotros mismos. Pensemos en esto. Usted trabaja en una fábrica. A usted lo contrataron en esa fábrica, en esa tienda, donde usted quiera que trabaje, y le dijeron a usted al comienzo, cuando comenzó a trabajar, nosotros le vamos a pagar X cantidad al mes. Bueno, usted comienza a trabajar y cada mes recibe su cheque, su paga por lo que usted está haciendo. Pero cuando trabajamos para Dios, cuando lo hacemos para nuestro Dios, nosotros nos vamos a asegurar que tendremos una doble recompensa. Vamos a tener una doble paga, porque vamos a tener una paga aquí en la tierra. Vamos a tener una paga que es ver la bendición de Dios en nosotros, pero también vamos a tener la bendición de la vida eterna. Es una retribución divina. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, hagan lo que hagan. Escuche, hagan lo que hagan. Ya sea en lo secular, ya sea para sostener su familia, o sea para el Señor, para la iglesia. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Para quién trabaja usted? ¿Para quién está trabajando usted? Entonces aquí yo veo aquí varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en trabajar para el Señor. Primero, trabajar de corazón, es decir, hacer las cosas bien, con excelencia. ¿Entiende? No vamos a trabajar de cualquier manera. A usted le dijeron que usted va a ser el profesor de los alumnos el domingo y que tiene que preparar una lección. No espere al sábado en la noche preparar la lección. Tiene que comenzar desde el lunes a preparar la lección del próximo domingo. ¿Por qué? Porque usted necesita alistar bien todos sus materiales, conocer bien de qué va a hablar, investigar bien sobre el tema que va a hablar. Con eso, cuando usted llegue y se pare frente a su clase, usted sabe de qué va a hablar porque usted se ha preparado. Usted hace las cosas para Dios. Usted como pastor tiene que preparar su mensaje, su predicación del domingo
Desde el mismo domingo, cuando terminó el culto, usted tiene que estar pensando qué va a enseñar, qué va a predicar el próximo domingo. Eso es para que usted comience a trabajar de una vez sobre ese sermón, sobre esa predicación, sobre esa enseñanza. Porque usted tiene que prepararse bien, tiene que prepararse conociendo bien el tema desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal, pero tiene que prepararse en oración. Hay tanta preparación para un sermón, la gente a veces no sabe eso, pero usted como ministro, usted sabe que para preparar un sermón hay mucho detrás de un sermón. Detrás de esos 45 minutos que usted está frente a la congregación, hay toda una semana de trabajo y consagración. Hay que hacerlo de corazón. Hay que hacer las cosas como para el Señor, no como para el hombre. Pensemos en la persona que trabaja allá en la fábrica, donde quiera que trabaje. Esa persona tiene que, en su mente, en su corazón, tiene que estar pensando que el trabajo que está haciendo allí no es para ese jefe, para ese gerente, para esa empresa. Él está trabajando para el Señor. Dice Pablo que hay que hacerlo todo como para el Señor. Entonces, si yo trabajo como para el Señor, no voy a trabajar al ojo. No voy a trabajar al ojo. Mire, aquí en esta ciudad, en este país, es esencial, esto es esencial. El aseo en las tiendas, en los almacenes, en toda parte. Entonces contratan personas para el aseo, para que mantengan limpios los lugares. Es un trabajo como cualquiera otro, es tan dignificante como cualquiera otro, no porque una persona hace aseo en un lugar es menos que nadie aquí. Eso es excelente en este país. Entonces, una hermana de la iglesia es contratada en una tienda que es donde venden solo alimentos, en Colombia le decimos mercado, a lo que son las verduras, los granos y todo lo que uno utiliza para comer y mantenerse. Entonces a ella la contratan para eso. Hay una sección que se ensucia mucho, cada rato hay que estar pasando por allí. Y ella se molestaba, se indignaba y peleaba. Y a veces cuando la llamaban, porque a veces la llamaban por el megáfono, por los parlantes, venga a tal lugar que necesitamos que limpie, ella llegaba enojada a ese lugar. Entonces yo un día le dije, usted tiene que darle gracias a Dios porque la gente no sabe usar el lugar y la gente deja sucio el lugar. Usted tiene que darle gracias a Dios por lo siguiente, porque si la gente no hiciera eso, la empresa no contrataría a quien hiciera el aseo. Entonces la gente ensucia, alguien tiene que limpiar, la empresa contrata a quien limpie. Usted le gracias a Dios porque ensucian, porque si no fuera así usted no tendría trabajo. Trabajemos para el Señor, hagámoslo todo para el Señor. No sé si me estoy haciendo entender, es lo que yo hago, tengo que hacerlo pensando en que estoy trabajando para Dios. Tengo que pensar en eso, no importa donde yo trabaje, mucho más en la iglesia. El trabajo en la iglesia tengo que hacerlo con mucha más conciencia, con mucho más corazón y con mucha más consagración, sabiendo que lo estoy haciendo para el Señor. Y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Mire, mis videos no son la gran cosa, ahí usted lo puede ver, la imagen ni siquiera es nítida a veces y a veces cometo muchos errores, sobre todo cuando estoy haciendo transmisiones en vivo, pero yo de esto no sabía nada, hasta en la pandemia. En la pandemia tuve que aprender a manejar esto para poder controlar los cultos que hacíamos en línea. Entonces aprendí a manejar algunos programas que en mi vida nunca había pensado que yo los iba a manejar. He tratado de especializarme, he tratado de mejorar, he tratado de buscar lo mejor, porque tengo que hacer lo mejor para el Señor. Usted y yo tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Es para Dios que estamos trabajando. Recuerde que usted no trabaja para la empresa que lo alimenta, porque no es la empresa quien lo alimenta. A usted lo alimenta es Dios, y que usa a esa empresa para que usted tenga el alimento que Dios le va a proveer. Hay que cambiar la perspectiva, trabajemos para Dios. Esperemos la recompensa de parte de Dios, no de los hombres, por nuestro trabajo. Cuando hacemos todas las cosas para Dios, Él es nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero patrón. Por lo tanto,
debemos esperar la verdadera retribución. Si Dios nos ha colocado en algún lugar y tal vez, escuche, la paga física no es la mejor, no nos desesperemos. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. A su tiempo nos dará la paga, ya sea en otro lugar, ya sea de otra manera, como pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó a Tiro, derrotó a Tiro, pero ahí no encontró paga. Años después Dios le paga. Se me ha olvidado que este mal me había servido allí y no le pagué, vamos a pagarle. Entonces por eso le dio a Egipto y todas las riquezas de Egipto. En Gálatas 6:9 dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Esto dice la palabra de Dios para todos en Gálatas 6:9. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me tengo que desesperar, que si hoy no obtuve lo que yo quería o esperaba, Dios me lo va a dar. Si no en este lugar, en otro lugar. Pero escuche, como decía mi abuelo, Dios no se queda con nada. Dios nos va a bendecir. Quiero como dar una pequeña conclusión aquí, y es la siguiente: el que no hayamos recibido la paga por nuestra labor no significa que a Dios se le olvidó. No, a Dios no se le olvida. Él tiene su tiempo para hacer las cosas, por lo tanto, no debemos desmayar. Nabucodonosor trabajó para Dios y en el tiempo de Dios recibió la recompensa. ¿Sí? Lo que no recibió en Tiro, lo recibió después en Egipto. Recordemos que Dios es el dueño de todas las cosas y Él las da en su tiempo a quien Él quiere. Termino leyendo Jeremías 27:5. Con todo mi poder y con mi brazo fuerte yo creé la tierra, los seres humanos y los animales que hay sobre ella, y puedo dársela a quien yo quiera. Puedo dársela a quien yo quiera. Él es el dueño de todo y Él da a quien Él quiere. Recuerde esto siempre. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y recordemos que nunca nuestro trabajo va a quedar sin paga. Especialmente cuando hacemos el trabajo para Dios en la iglesia del Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de trabajar en tu obra, de experimentar en carne propia el ver que hay momentos en los que pareciera que se te olvida que yo he estado trabajando para ti. Pero también, Señor, he visto que en otros momentos, quizás en los que menos esperaba, me has pagado por el trabajo que he hecho para ti y para tu obra. Te ruego que ahora tú bendigas a los que están viendo este video, a los que están ahí conmigo, Señor, y que trabajan, porque todos trabajamos en alguna manera, Señor. Que no se desesperen y esperen que tú vas a recompensarles en el momento apropiado, en la hora que tú quieras, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú eres el creador de todo lo que existe, y tú das riquezas a quien tú quieres, y por eso queremos trabajar solo para ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Me alegra que haya estado aquí conmigo. Espero que Dios le siga bendiciendo y que no se olvide. Trabaje para Dios, hágalo con el corazón, con el alma, con todo su ser, y va a recibir siempre la recompensa de parte de Dios. Dios te bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.